la regla que es cálida, también ocasiona infecciones oportunistas. Creo que la denominación de infección oportunista la hemos expresado muy bien a lo largo de todo el semestre, en el cual entendíamos que estas infecciones se producían no con frecuencia o podíamos, entre comillas, decir en personas inmunocompetentes, ¿verdad? O sea, que tienen un buen sistema inmune. En esas personas no se llega a dar usualmente. Recuerden que en medicina no existe la palabra nunca. Pero que cuando hay de fondo alguna circunstancia en ese organismo que facilite la posibilidad de la multiplicación de estos microorganismos, tienen toda la potestad de poder ocasionar enfermedades. Les decía que estas infecciones se producen en aquellas enfermedades o situaciones subyacentes que permiten que se pueda desarrollar una enfermedad que normalmente con un sistema inmune competente no se van a realizar. Y estos hongos ambientales están en el medio ambiente, como vuelvo a decir, y en inóculos tan grandes que sostenida y permanentemente nosotros estamos frente a ellos. Estamos frente a ellos cuando regresamos del mercado y colocamos todas las bolsas sobre la mesa de la cocina y empezamos a sacar las papas, las cebollas, las lechugas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos quitando de la bolsa todos estos nutrientes que están totalmente contaminados con el agua. Y luego muchos de ellos ni siquiera los podemos lavar y los introducimos en el refrigerador y otros los colocamos en alguna bolsa dentro de él. Y si no los usamos, ustedes son testigos de que si no usamos algún tipo de alimento en el refrigerador durante la semana, seguro que cuando vamos a volver a comprar y limpiamos el refrigerador y nos queda algo, están malogrados. Esa denominación de malogrado en las verduras está relacionada a que es un hongo el que está destruyendo ese alimento. Y en consecuencia, la presencia de estos microorganismos en ese refrigerador son muy grandes. Entonces, nosotros, ustedes, sus papás, sus mamás, que permanentemente estamos en ese procedimiento de cocinar, estamos permanentemente expuestos a estos hongos ambientales, pero como está con el sistema inmune competente, no se llega a dar ningún tipo de enfermedad. Pero sí, si hubiera algo subyacente, definitivamente se va a dar. Por eso le llamamos micosis oportunistas. Y dentro de ellas, que ya las hemos visto hace 2 semanas en la práctica, en la última de virología, pero tuvimos tiempo para ver estas placas, les mostramos las placas de los hongos ambientales. Y ya referimos en la explicación la posibilidad de la producción de algunas enfermedades. Pero conocimos a Penicillium, conocimos a Aspergillus, conocimos a Rhizopus, que son hongos que pueden desarrollar este tipo de infecciones. Y en relación al género Aspergillus, como patógenos están Fumigatus, Plagus, Niger y Terrius, y de todos ellos diríamos que los más importantes por la frecuencia que pueden ocasionar infecciones es Aspergillus fumigatus y Aspergillus niger. No quiero decir que los otros no puedan desarrollarlos, lo pueden, pero estos que he nombrado son los más frecuentes. Están dentro de la clasificación de los ascomicetos y, como mencioné, están por todo lado. En el suelo, en la vegetación, en las zonas agrícolas, en alimentos descompuestos. Esta es su fuente nutritiva que ya habíamos visto como característica de la vitalidad de estos hongos. En personas inmunocompetentes, estos hongos pueden convertirse en alergenos. ¿Qué significa esta palabra? Ustedes ya la conocen por inmunología. Que pueden inducir respuestas alérgicas, que en realidad es
grave, sino son respuestas de hipersensibilidad que pueden responder las personas de acuerdo a sus características genéticas o sus características normales que pueda tener esa persona. Entonces, se convierten o se comportan como alergenos, procurando que se puedan producir alergias. Aspergillus fumigatus es una especie termófila que puede estar en el frío, así como también en el calor, por eso en el refrigerador tienen vitales, viables para poder desarrollar una infección. Las características macromorfológicas las hemos visto en la práctica, con las placas que las pueden reconocer ustedes en el AX y en el EMBES, ¿verdad? Generalmente estas pueden ser polvosas o también con mohos que parecen algodoncillos, como el caso de los ojos, ¿no? Estoy hablando en general. Pero en el caso de Aspergillus fumigatus, ya sea el Aspergillus fumigatus o el Aspergillus niger, tienen este aspecto aterciopelado sobre la superficie de la cara. En el caso de niger, sobre lo aterciopelado pareciera que se hubiera echado café en un cernidor y se hubiera hecho este procedimiento de cernir estos puntos, este café, y quedan como poquitos negros sobre la superficie, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en la práctica, en el reconocimiento de los cultivos en las placas. Y esto es muy característico, tanto en el EAS como en el EMBES, que nos va a servir a nosotros de diagnóstico cuando estamos haciendo una investigación sobre alguna muestra biológica sospechosa de estar implicada en un proceso infeccioso. Y luego las hemos visto al microscopio, muestras que han salido de los cultivos. Estas características son típicas de haber obtenido la muestra para el cultivo para visualizarlas en el microscopio. Pero si nosotros vamos a ver estos hongos en las muestras biológicas, obviamente que no vamos a ver estas imágenes que estamos viendo acá. Esto nos sirve, el cultivo nos sirve de ayuda para que luego con el microscopio podamos establecer el diagnóstico definitivo. Y lo que observamos, por ejemplo, en fumigatus, es como les dije la clase práctica de los alumnos, que parece la flor del diente de león, ese aspecto radiado, muy bonito, que sale para mostrarnos el colidióforo, mostrándonos las médulas horaciales, y que periféricamente están conectadas estas esporas que serán fuentes de reproducción asexual cuando se llegan a establecer. A partir de estas esporas es que se van a formar nuevos y nuevos y nuevos hongos, y va a crecer y se va a extender y se va a multiplicar. En el caso de Aspergillus niger, nosotros no veíamos, ese aspecto lo hemos visto claramente en el microscopio, pero el niger no nos permite, las esporas que son totalmente negras, no nos permitía visualizar ni las médulas ni las piálides, y simplemente veíamos como redonditos negros, ¿verdad? Y había ahí el colidióforo suspendido al lado. Entonces, estas características nos ayudan a nosotros a poder reconocerlos al microscopio. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que se pueden presentar? Había mencionado que los inmunocompetentes se convierten como alergenos, ¿verdad? Pues uno de los cuadros clínicos que se producen es la aspergilosis pulmonar alérgica, que tiene en la clínica es muy parecida al asma. El hongo como alergeno, ¿qué patología, qué sucede a nivel de la histología del pulmón cuando se produce el asma? ¿Cómo se explica en la patología, en la fisiopatología? Ustedes han estudiado cómo explicaba este cuadro clínico del asma. ¿Qué es la clínica? ¿Qué es lo que se encuentra? Hay broncoconstricción. ¿Ya? ¿Y debido a qué? ¿Dónde se constriñe? En los bronquios. ¿En dónde? En los bronquios. En los bronquios. ¿Los bronquios se cierran? ¿Qué se cierra? Niño. El músculo liso. ¿Qué? ¿Dónde está el músculo liso? ¿Dónde está el músculo liso? En los bronquiolos. En los bronquiolos. El músculo liso está en los bronquiolos, y cuando decimos que es un alergeno,
lo que va a inducir es una contracción del músculo liso a nivel de los bronquiolos y clínicamente se traduce con ¿cómo se traduce clínicamente de la púa? Como asma. Como asma. Pero ¿cómo es la clínica? Broncoespasmos. ¿Cómo clínicamente? Cuando escucho el estetoscopio. Sibilancias. Sibilancias. Por esa constricción del músculo liso, a efectos de la presencia del alergeno, y tenemos aquí este pulmón delantero que puede tener esta forma asmática por esta reacción que tiene frente al hombro. O también puede, una evolución un poco más seria del cuadro clínico, haber tos, disnea, fiebre, obstrucción bronquial e infiltrado pulmonar, que puede ser agudo, subagudo o crónico. Depende ya ahora de que el cuadro clínico o el hongo esté desarrollando ya un cuadro clínico más severo a lo largo del tiempo. Y otra forma de presentación es el aspergiloma. Este sufijo oma significa tumor. Cuando ustedes lean algo que termine en oma, estamos diciendo que es un tumor. Y cuando decimos aspergiloma, estamos diciendo un tumor de aspergillos. ¿Y dónde se localizan estos tumores? Generalmente ya en espacios previamente formados, como por ejemplo una caverna en el pulmón por causa de una tuberculosis anterior. Otra caverna que puede producirse es la sarcoidosis o la silicosis o bronquiectasias que se puedan formar en ese pulmón afectado de una persona, que son espacios donde se han roto las paredes de los alveolos y forman cavidades más amplias. O sea, como que el saco alveolar no tuviera divisiones, sino que el saco alveolar es una sola cavidad. Entonces, estos espacios facilitan que este hongo pueda introducirse en estos lugares y desarrollar un crecimiento que ocupa el espacio. Y ese crecimiento tiene el aspecto de un tumor, como está aquí, que le llamamos también bola fúngica, que ha ocupado el espacio y que a la radiografía nos muestra una imagen redondeada que puede confundirse con una neoplasia. O no necesariamente tenga que existir previamente una cavidad donde se desarrolle, porque también podría desarrollarse independientemente en una parte del parénquima pulmonar, dañándolo o afectándolo. Les voy a comentar el caso de una señora que la transfirieron de Puno con el diagnóstico de cáncer pulmonar porque ella había tenido un hemoptisis, tos y hemoptisis. Cuando nosotros hablamos de hemoptisis, tenemos que pensar primero en quién. Tuberculosis. Ajá. Luego podemos pensar, como en este caso, que fue transferida pensando que tenía un cáncer pulmonar por la imagen redonda, opaca que la señora mostraba en su pulmón. Entonces, cuando llegó acá a Arequipa, como siempre, cuando uno va de una ciudad pequeña a otra grande, no creemos en los exámenes que se han hecho y repetimos todos los exámenes. Igual nos pasa a nosotros cuando vamos a Lima a querer hacernos tratar de alguna situación, de una enfermedad de Lima, y llevamos todos nuestros exámenes, radiografía, tomografía, laboratorio, y nos dicen, guárdelo, vamos a repetir todos los exámenes. Como que no creemos. Y bueno, nosotros no creíamos cuando la señora llegó de Puno con todos los exámenes. Vaciloscopía negativa, hemoptisis, venía con un diagnóstico de un cáncer de pulmón. Entonces, no creímos. El médico neumólogo dijo, no, vamos a repetir los exámenes. BK en esputo seriado, vaciloscopía serial. Primera muestra, negativa. Yo siempre he sido muy cuidadosa, pero en un caso que lo conozco, y yo soy muy cuidadosa porque miro así, lo que les hemos enseñado en la práctica. La lámina para buscar el bacilo de Koch, vamos así. Todos los campos de la lámina. Recuerden que teníamos que contar los bacilos para dar un diagnóstico de tuberculosis. Primera muestra, negativa, ningún bacilo. Otra vez, segunda muestra, el otro día, negativa. Tercera muestra, negativo, 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 y en un campo, una hifa, chiquita, una hifa, un palito. ¿Qué es esto? Seguimos. Seguí, y en otro campo de esa tercera muestra, otra hifa chiquita.
La señora estuvo programada para hacerle una broncoscopía y obtener una biopsia de esa tumoración que estaba muy cercana al bronquio. Hicieron el procedimiento, le hicieron la biopsia y yo ya le había comentado al neumólogo, mira, he encontrado 2 cifras en una muestra. Con la coloración de silice se coloreó muy bien el palito ahí, se coloreó. Y le dije, y estoy cultivando. Bien, me dijo, está bien, pero vamos a hacer, la sospecha es que tenga un cáncer, por la hemoptisis que tenía la señora. Y entonces, y la muestra, la imagen que tenía redondita en su pulmón. Cuando salió la biopsia, le hicieron la biopsia, el resultado anatomopatológico de la biopsia no mostró ninguna célula neoplásica. Tampoco mostró ninguna imagen de aquella que hemos visto en la práctica con las cifras dicotómicas. ¿Se acuerdan que hemos tenido una lámina en la práctica que podría ser lámina de examen, por si acaso? No había nada de eso, pero sí células inflamatorias totalmente ocupando de la biopsia. Entonces, como salió negativa, el médico neumólogo dijo, nada pierdo si trato a la señora como que fuera una micosis. Yo estaba cultivando la muestra tan escasita, pues yo había roto 2 palitos de toda la muestra, imagínense, el concentrado de hongo no era muy importante. Pero estaba ahí, mirando de reojito al día siguiente, al otro día, al otro día, al otro día, y no ofrecía nada, pero ya el médico empezó, esto se llama terapéutica a ciegas, así le llamamos nosotros, cuando empezó a dar el tratamiento para hongos, y la señora empezó a responder, estaba tan agitada, tan mal, pero se le veía ya mejorito. Sí, siguió hasta que salió el cultivo. Quiero hacer chiquitito, o sea, no como la cota que ustedes ya han visto, ¿no? Ya y estaba creciendo una colonia chiquitita, ya pero con todas las características de este tipo. Y prosiguió con el tratamiento, estuvo un tiempo más internada en la clínica y luego fue dada de alta, continuó su tratamiento. La señora regresó en la fecha que se le indicó, se tomó una radiografía y no había ninguna huella de la lesión. O sea, no necesitaron, podría haberse necesitado, si a veces están ocupando cavernas de tuberculosis, allí sí hay que hacer una cirugía para retirar la caverna conjuntamente con nido, digamos, de hongos que se haya desarrollado. Entonces, tenemos ya ahora otro diagnóstico más diferencial importante frente a las hemoptisis, porque hasta hoy ustedes sabían que podía ser tuberculosis o podía ser cáncer pulmonar. Y ahora estamos sumando que cuando hagamos un diagnóstico diferencial frente a las hemoptisis, también tenemos que investigar la posibilidad de un compromiso por hongos para el desarrollo de este cuadro clínico. Aspergilosis pulmonar invasiva. Esto es una cepa muy agresiva que empieza a invadir todo el parénquima pulmonar, extendiéndose en todo él, dañando el árbol pulmonar y toda la estructura del pulmón, traduciéndose en una clínica respiratoria grave que puede ser mortal si se permite que se extienda rápidamente. Al estudio anatomopatológico después de que ya la persona murió, tenemos esta imagen del pulmón donde se ve claramente la presencia de todas estas citas, muy parecidas a las que hemos visto, ¿verdad? Porque el hongo no solamente invade y crece, sino en su crecimiento invade la luz de los vasos sanguíneos. Y al invadir la luz de los vasos sanguíneos, empieza a formar como trombos o microtrombos que obstruyen la circulación. Y el resultado sumado a todo este daño producido por el hongo va a ser isquemia y necrosis del tejido. Por eso es que este cuadro clínico respiratorio es grave y mortal. Aspergilosis diseminada. Después de este foco principal que pueda estar desarrollándose en una persona, el hongo puede hacer una fungemia, es decir, llegar a la sangre y a través de ella, llegar a otros órganos donde va a tener la misma capacidad de poder dañar, destruir y ocasionar diversos cuadros clínicos dependiendo de qué órgano ha sido afectado por el hongo. Otomicosis aspergilada. Aquí está implicada Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, flavus o también Capitalitrans.
Es usual que las personas, sobre todo en el campo, tienen el hábito de estar caminando ahí en la chacra y tienen un picor en la oreja. ¿Y qué hacen? Se acercan a una ramita por ahí, la rompen la ramita y se meten en la oreja, ¿no? ¿Qué hacen los hombres acá en la ciudad cuando les pica la oreja? Se meten en palito de fósforo. Se meten el palito de fósforo. O también ayer me dijo un chico, la llave. Y lo que tiene en la mano, los caballeros en la mano, se tiene para rascar. Claro que la llave no tiene esporas, ¿no? Pero en el campo, sí, en las ramitas, sí tienen esporas. Y ahí el riesgo de que va a producir esta infección. O también la queratomitosis, que se produce dañando la córnea, o una endoftalmitis, que ya no es el daño superficial sobre la córnea, sino que el hongo se ha metido dentro del ojo, dañando todas las paredes de la cavidad anterior y la cámara posterior del ojo, infectando no solo la córnea externamente, sino internamente, y permitiendo que se desarrolle la acumulación de pus en estas cavidades. Se llama hipopium. Cuando tenemos un ojo con hipopium, con toda certeza que ese ojo va a quedar ciego. Ya no va a tener la posibilidad de ver por un daño de estas capas de la córnea, fundamentalmente de la córnea, porque ha sido dañada tanto por la parte superficial como interna. O puede producirse también infección de los senos nasales, sinusitis. Cuando hemos hablado de sinusitis a lo largo de todo el semestre, había mencionado a varias bacterias implicadas en el desarrollo de este cuadro clínico, ¿verdad? Y les dije en ese momento el tratamiento para la sinusitis, sabiendo cuáles son los que están implicados con mayor frecuencia, hacemos un tratamiento empírico. O sea, no hacemos cultivos de las infecciones, porque obtener la muestra de una infección en estos senos no es tan fácil, es difícil. Y usualmente los tratamientos son empíricos. Y cuando ese cuadro clínico, si alguno de ustedes ha tenido alguna vez este cuadro, que es un dolor aquí en la parte medial entre los dos ojos, como opresión que se siente, y el paciente dice, siento que me oprime aquí y me duele terriblemente. No es un dolor acá, ni es un dolor acá, ni es acá, es aquí, pero aquí, en esta parte, ¿no? Entonces, con el tratamiento empírico que se le aplica a la persona, puede empezar a reaccionar positivamente y desaparecer el proceso. Cuando con el tratamiento a gérmenes comunes no se ve este cuadro clínico, el otorrino dice, no, puede ser anaerobios, y empieza a aplicar una terapia para anaerobios. Y cuando resulta ser que tampoco responde correctamente a este tratamiento, tiene que pensarse que tal vez, estoy hablando de empíricamente, que no hay una muestra para estudio, empieza a utilizar terapia antimicótica para resolver el problema, y el problema se resuelve. Ojo, no quiero decir que no haya la posibilidad de obtener una muestra para estudio, pero no es usual, no es lo usual. Y el procedimiento no es un procedimiento simple que le digamos, señor inspectore o señor tosa, no. El procedimiento se tiene que hacer con un especialista en sala, donde se anestesia, donde tiene que punzarse o hacer un orificio en el hueco, en el hueso, para poder obtener la muestra. Y este no es un procedimiento muy sencillo, por eso es que usualmente los tratamientos para este tipo de infecciones son empíricos. O sea, empezamos para gérmenes comunes, pasamos a anaerobios y finalmente podemos pasar a hongos, porque también los hongos pueden estar implicados en el desarrollo de estos cuadros clínicos. El diagnóstico de laboratorio, obtendremos la muestra dependiendo cuál sea el cuadro clínico, si es una queratomitosis, si es que está teniendo un problema respiratorio, ya sea de esputo, o en algunos casos serios, incluso un lavado bronquial. Este es otro procedimiento que no es usual, lo hace el neumólogo en sala con un aparato especial que aquí hay que manejar con mucho cuidado, porque ustedes ya saben
que existe una flora microbiana permanente en las vías respiratorias altas, que por este procedimiento más bien estaríamos metiendo microorganismos en ese pulmón. Entonces, todo un procedimiento que se hace para poder obtener esta muestra para estudio. Y en el examen directo podemos observar con hidróxido de potasio, azul de la propanol, esta imagen de las florcitas del diente de león. ¿Eso veremos? No. Vamos a ver simplemente hifas talcadas. Estamos hablando de espejismo. Y cachitos chiquitos, como yo había visto en esa muestra de esputo, y que fue el diagnóstico, el hallazgo fue el diagnóstico importante para el tratamiento. También podemos cultivar y hemos visto todas las características macroscópicas de sus medios de cultivo, de esas placas en su desarrollo, que nos indican por cómo se ven, a qué hongo corresponden. Se puede tomar radiografía de tórax o una tomografía que nos ayudará, y muchas veces un estudio histopatológico que ayuda, por ejemplo, cuando le hicieron la broncoscopía a esta señora para obtener la biopsia, si tal vez hubieran ido a un ladito más profundo, hubieran obtenido una buena muestra donde se pudo haber visto a estas hifas, pero parece que se quedaron solamente en la parte más periférica de la muestra y solo se obtuvo células inflamatorias, más nada. Y cuando las vemos allí, vemos estas hifas septadas y que están dividiéndose en un ángulo de 45 grados, como habíamos estado viendo las imágenes en la traje. El tratamiento, según el cuadro clínico, podemos usar anfotericina B, hidroconazol. Cirugía, en este caso que les mencioné de la señora, no fue necesaria una cirugía, pero cuando es una caverna que está ocupada por estos hongos, en esos casos sí tiene que hacerse una cirugía para poder recuperarnos prontamente al paciente, ¿no? En ese proceso infeccioso. También se puede usar clotrimazol, fluconazol o ketoconazol. Siempre recordando que son drogas hepatotóxicas. Orden mucorales. Aquí están implicados 3 géneros: el género mucor, rhizopus y absidia. En este caso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las muestras en que está implicado no vamos a ver hifas septadas, como en el caso anterior, porque aquí no existe hifas septadas, son hifas cenocíticas, sin divisiones, y donde también nos hemos visto en la práctica, donde está el esporangio siendo ocupado por las esporangiosporas, que son estos como saquillos, hemos visto vacíos y también hemos visto llenos de estas esporas, que son, en este caso, cualquiera de ellas, desarrollar infecciones graves. Se encuentran en el suelo, en los desechos orgánicos, donde hayamos visto el crecimiento en estos alimentos de este tipo de hongo. Uno que ustedes van a recordar, que se extrapola, sobre todo las chicas, ¿no? Cuando compramos arvejas y las dejamos en una bolsa, las arvejas, en el refrigerador, y cuando nos damos cuenta, está la bolsa llenita exactamente igual como la que hemos visto en la placa de los otros, como una lanita que está llena. A mí me ha pasado varias veces que me olvidé de quitar los granitos y lo único que hice, miré a la basura, ¿no? No podemos estar viendo porque son exposiciones grandes. Y ese hongo, es esto, la exposición puede darse. Allí las vemos y las hemos visto en los cultivos, en la práctica también, con este crecimiento como una forma de lanitas. Entonces, los cuadros clínicos se llaman mucormicosis, que se puedan producir por la presencia de estos agentes causales que están dentro de este grupo. Las formas clínicas: rinocerebral. La rinocerebral, que también se llama cráneo facial, la que han hecho ustedes en su práctica de la semana pasada, un caso clínico sobre él, muy importante, muy interesante. Uno de mis alumnos me dijo: doctora, he sido muy afectada por este caso. Me ha dado miedo ver este caso. Y sí, da miedo porque el hongo destruye tanto el tejido que puede hacer evidenciar un daño bastante severo. Se presenta este cuadro en el 42 a 90%, o sea, es uno dentro de eso de la mucormicosis,
es la más frecuente de las que se puedan encontrar. Y el agente causal puede ser Rhizopus o Oryzae. ¿En quiénes se presenta? En pacientes diabéticos. No todos los diabéticos, por si acaso, no todos los diabéticos. Porque si no, imagínense, en el equipo que hay tanto diabético, estaríamos pensando que a todos les va a dar. No. Un diabético descompensado. Un diabético que esté haciendo acidosis metabólica porque no se ha cuidado, porque ha seguido comiendo, porque no toma sus pastillas, porque se toma una torta con Coca-Cola. Es decir, algo que ha desestabilizado, que se le ha subido terriblemente la glicemia y que está totalmente descompensado, ¿no? Está en acidosis, cetoacidosis. Un cuadro grave, que es una de las complicaciones que se presenta en la diabetes y que podría, incluso en esas circunstancias, sin que le dé una complicación cerebral, se pueda morir. Puede ser, ¿no? Es una de las etapas, diríamos, más graves en el cuadro clínico de la diabetes que se puede presentar. Entonces, tiene que haber esto, acidosis, necesariamente. O, de forma aislada, tal vez podría presentarse, pero con mayor frecuencia cuando está la acidosis. La forma pulmonar o torácica se presenta en el 18% y el responsable es axidia. ¿Y en quiénes se presenta este cuadro pulmonar? En aquellas personas que tienen hemopatías, neutropenias o que estén recibiendo algún tratamiento relacionado a este tipo de patologías. La gastrointestinal se presenta dentro de esta frecuencia como el 20%. El agente causal es corinvífera y previamente debe haber una infección con aspergillosis o concomitantemente se encuentra aspergillosis. El abdominal, el 14%, aquí está indicada absidia y se presenta en el Kwashiorkor. ¿Qué es el Kwashiorkor? Ya me contesté. A ver, ¿qué niño? Es la deficiencia proteica. ¿En quién? ¿En quién? ¿En niños? ¿Qué quieres decir? Están diciendo la causa, pero no están diciendo la denominación de la patología. Es una desnutrición hipocalórica. Es una desnutrición. Es la clasificación de la desnutrición, que es Kwashiorkor y marasmo. Kwashiorkor por deficiencia de proteínas. ¿Cuáles son las características clínicas de un Kwashiorkor? Eso es ¿Qué? un edema, puede ser. Es un niño edematoso. ¿Qué más? ¿Qué más? El abdomen hinchado. ¿Qué más? Hígado graso. Clínicamente, a ver, en la parte semiológica. ¿Y el CK? Y el cerca. Se le cae el cabello, lo tiene delgado. ¿Y de qué color es su cabello? Algo blanquecino. ¿Blanco? No, algo. ¿Color rojo? Rojo. Rubio tirando a rojo. Y eso es importante que el niño hinchado, panzón, con el pelo rojo, escaso, rubio rojo. O sea, solo mirarlo, no he visto más nada, solo mirarlo, digo, este niño tiene una desnutrición por Kwashiorkor. No come, en su alimentación no hay Carne roja. no hay proteínas, ¿no? Y lo contrario a él es el marasmo. ¿Cuál es el marasmo? Deficiencia calórica, no tiene calorías. ¿Y clínicamente cómo es? ¿Qué más? Va a ser chiquito para su edad y tampoco va No a presentar- crecen, son chiquititos, están todos demasiados, ¿no? Estos niñitos que tienen marasmo. Y son los típicos. Más tenemos nosotros, cuando llegan a la consulta en Arequipa, más son los que llegan con marasmo. Entonces, estos pueden presentar este tipo de infección por este tipo de hongos y también en enfermedades intestinales puede evidenciar. La diseminada o hematógena, la menos frecuente, pero puede suceder, aquí están implicados corinvífera y generalmente se presenta en personas que están
y inmunosuprimidas por algún tratamiento que puedan estar recibiendo. Cutánea y subcutánea, Rhizopus rhizophortis y Usillus, ¿quiénes? Quemados. Pero no son esos quemados que los tenemos en la unidad de quemados, que nuestro cuidado mayor era que no se infecten con pseudomonas, ¿verdad? Y pseudomonas, pero es bien difícil que se meta el hongo porque creo que ya les mencioné que las unidades de quemados son tan cuidadas que no llega fácilmente nada, o sea, no entra ni una fruta dentro, hay que tener muchísimo cuidado, pero cuando un quemado está en una sala común con otros pacientes quirúrgicos, sí se puede producir. Si me quemé el brazo, por ejemplo, o la pierna o el pie, que no puedo estar en mi casa, pero no es algo muy extenso, sí, a mi lado hay otro tipo de pacientes en el hospital que le llevan fruta. Puede ser una cirugía, otra cosa, entonces en ellos hay el riesgo de que se pueda infectar. Además, si son diabéticos o si usan drogas endogenasas. Entonces, la forma ritmocerebral, que hemos dicho que es la más frecuente, es o se produce cuando este paciente diabético con mayor frecuencia, descompensado, inhala las esporas, las inhala y ellas se quedan aquí, en esta parte de la nariz, o sea, internamente en las paredes de las fosas nasales internas. Y empiezan allí, ahí se quedan, hieren, se multiplican, empiezan a producirse la multiplicación de los hongos, van dañando los tejidos, hay una proliferación dentro de los vasos sanguíneos que irrigan todo este segmento, y se produce trombosis, y como resultado de la isquemia, y la isquemia, muerte celular. Y esta muerte de los tejidos se va extendiendo profundamente, se extiende a las órbitas de los ojos, se extiende, en los casos más graves, más profundamente, y esos trombos pueden afectar el seno longitudinal que se aloja dentro del cerebro y ocasionar una muerte del paciente. Y si no sucede eso, se sigue extendiendo el daño más profundamente hasta que el paciente pueda fallecer. La mayoría de los pacientes fallecen. La mayoría, el porcentaje de muerte por una infección rinocerebral es altísima, altísima. Va destruyendo el tejido, no solamente, tejido muscular, sino óseo. Destruye el tejido óseo. Entonces vemos a esta señora que está empezando, que aparentemente como que no tuviera nada, pero miren los bordes acá de la nariz. ¿Qué significa eso? Que profundamente ya el daño está dándose y que ya se ha extendido incluso sobre la superficie. Esto negro que ustedes ven aquí es necrosis. Se está produciendo una necrosis por la isquemia ocasionada por la ocupación del hongo en la luz de los vasos que irrigan estos segmentos y que están cerrando la circulación, ocasionando este daño. Y esto, si no se atiende inmediatamente, va a extenderse así, profundamente, y se extiende dañando, destruyéndolos. En este caso, por ejemplo, este señor, si sobrevive, le van a quitar los dos globos oculares. O sea, le van a quitar los dos. Y si vemos nosotros la tomografía, toda esta imagen que ustedes ven de este color es ya daño producido por el hongo. Y no solamente vemos esta acá, pero vean esta masa que está aquí, en la masa cerebral. Esto ya está afectado. Esta señora parece que tuvo suerte, que la trataron tempranamente, porque ya esto se nota que hay recuperación, pero ya había destruido el hueso acá y probablemente también ha destruido el hueso acá. Y de las pocas personas que a pesar de la edad pudo haber sobrevivido. Lo usual es que fallezca. Lo usual es que fallezca. Y siempre voy a recordar, como hoy toda la vida, desde que me enteré, a un chico que estudiaba medicina, que sentaba a la mitad de la clase. Siempre lo recuerdo, se llamaba Adalí. Era el mayor de la clase. Se notaba que era el mayor de la clase. Y saludaba, siempre me acuerdo que me saludaba así. Tenía la mano acá en el pecho y me decía, doctora, buenos días. O sea, pues, lo recuerdo por eso, es ese tipo de... Y después de un tiempo que la pasó, me enteré que había fallecido. ¿Por qué había fallecido? Porque había hecho diabetes. Yo no le veía gordito al chico en la clase para nada.
Era un chico normal, pero parece que después que ya terminó engordó. Y muchos años, hace poco, hace unos 3, 4 años que me encontré con un hermano de él y yo ni siquiera sabía que era su hermano, pero en una reunión pues, vamos a conversar, me comentó que tenía un hermano que estudiaba medicina y que había fallecido. Y dije, ¿cómo se llamaba y de qué murió? Y me dice, se murió de diabetes. ¿Cómo se llamaba? Y me dijo, Adalí, hasta ahora me volvió a decir su apellido, no me acuerdo, pero su nombre es tan peculiar que siempre recuerdo su nombre. Y me dijo, doctora, y le dije, bueno, responde al mundo, sí lo recuerdo. Y me comentó él que se había ido a vivir al Lima y que se engordó muchísimo y que de pronto él empezó a bajar de peso. Y se sentía feliz y comentaba, uy, estoy bajando de peso, sin hacer nada estoy bajando de peso. ¿Por qué estaba bajando de peso? Miren, y era médico, ¿eh? ¿Por qué estaba bajando de peso? No. Porque su cuerpo está usando la grasa como reserva energética y ya no la glucosa. O sea, está haciendo una cetogénesis. Estaba haciendo diabetes. O sea, estaba con diabetes. ¿Has visto que los diabéticos empiezan a bajar de peso cuando ya les da la diabetes? Y él no se daba cuenta de su poliuria, ni su polidipsia, ni nada de eso. No se daba cuenta. Y como no se dio cuenta que estaba con diabetes, de pronto ya de frente entró en cetocidosis. Y se infectó con este, y este fue el médico, ¿eh? Creo que los médicos somos los peores pacientes, que no nos percatamos de lo que podamos estar viviendo. Pero siempre lo voy a recordar a David, un chico muy educado, muy respetuoso. Pero, joder, la señora yo respecto a esto, está recuperando. Como el caso que me han presentado en uno de los grupos de prácticas, que también era una persona que se había recuperado sorpresivamente y de acuerdo a la descripción del caso clínico le volaron un ojo y se quedó sin todo esto en la cara. Sin embargo, sobrevivió de esta infección tan grave que puede producirse. También puede producirse la forma pulmonar, donde usualmente se puede presentar en pacientes leucémicos o con algunos trastornos hemáticos que pueden favorecer el desarrollo de esta infección. Y el daño ocasionado me va destruyendo el tejido. Va destruyendo el tejido con este tipo de infección. O la forma gastrointestinal, el hongo se introduce con la ingestión, a veces con el uso de sondas nasogástricas, personas que están malnutridas, y el hongo va destruyendo la pared del intestino, aperturando comunicaciones hacia el exterior, donde va a permitir una peritonitis. Aquí se ha cortado el segmento porque probablemente mostró un cuadro de peritonitis. Y no solo cuando ya vemos que hay una perforación, ya no solamente el hongo es el problema, sino las bacterias que están en la luz del intestino que van a ocasionar un cuadro o una infección agregada bacteriana al cuadro micótico inicialmente presente. O la forma cutánea, que consiste en la colonización de la piel y que puede profundizarse en los tejidos. Generalmente va a suceder en algunas situaciones de un sistema inmune totalmente deprimido, como en este caso, por ejemplo, que este niño o niña tiene leucemia linfoblástica aguda que ha favorecido que se pueda producir. Puede ser que a través de una fungemia el hongo llegara a él de otro foco inicial donde se haya podido producir, pero estas son las imágenes que se pueden visualizar de las lesiones a nivel de la piel. El diagnóstico directo y el cultivo es muy importante. Nosotros acá vamos a observar en el caso de hacer un diagnóstico directo de esas muestras biológicas que podamos obtener, vamos a encontrar hifas, pero no faltadas. No van a ser hifas sin ninguna división, porque recuerden que estamos hablando de rizomos, y eso nos puede orientar a sospechar que estamos frente a esa condición. Y luego las cultivamos. Y en el cultivo también ya hemos visto cómo se desarrolla. Es este hongo que ha crecido completamente en la placa, ¿verdad? Nosotros lo tenemos bien selladito, no lo abrimos porque es una gran exposición. Y así cerraditas que ustedes han visto, así las vamos a dejar hasta el próximo año. Bien cerraditas. El próximo año, unos 2 meses antes de hacer la práctica o 3 meses antes de hacer la práctica, esta tercera fase, ya vamos echando en las placas, abriendo con mucho cuidado, bien protegidos,
para echarle el agar saburó por un ladito. Le vamos echando agar saburó por un ladito para recuperar las esporas. Cuando al año siguiente no es que estén así todas crecidas, todas están aplanadas, o sea, se aplanó. Todo esto que ha crecido, como un lanugo que ocupa la placa, ya desaparece y ya está aplanada, aplastada en la base del agar. El agar se ha secado, es una capa delgadita y sobre él está la muestra, ¿no? Entonces echamos poquito a poquito en los días para permitir que las esporas puedan recuperar su vitalidad y nuevamente las preparamos para esto que ustedes han visto en las prácticas en esta base. Y dependiendo de cuál es el cuadro clínico, se pueden hacer biopsias, la cual estaremos viendo la invasión de estas hifas, ¿no? Vamos a ver los esporangios o los espongios, no se ve, solo vemos hifas en la biopsia que vamos a obtener de alguna muestra biológica y cultivamos también, o también las podemos ver con la tinción de paz o monitor, que permite una mejor visualización de estas hifas en el tejido dañado. El tratamiento anfotericina de ketoconazol, fluconazol, itraconazol y fosaconazol. Género fusario, los hemos conocido en la práctica, ¿verdad? Lamentablemente no hemos podido ver en la práctica el cultivo. La muestra que teníamos el año pasado, a pesar de todo este procedimiento que les explico que hacemos, no permitió recuperar al hongo. La doctora Lisette, que era la encargada de preparar esta práctica, pedía gritos: necesito, por favor, tráigame algo parecido, porque el hongo cuando crece en el agar, como vamos a la imagen, es como una lanita blanquita finita, muy finita. Pero no, yo traje varias cosas que podían parecer, pero no fueron igual los demás profesores, pero no llegamos a conseguir recuperar el cultivo de este hongo. Pero sí, lo han visto ustedes en la lámina que vamos a recordar. Estas tienen unas macroconidias típicas, ¿verdad? ¿Qué parecen? ¿Parecían? Platanitos, ¿no? Platanitos chiquitos. Esa es la imagen típica que se observa de las macroconidias de este hongo, que es saprófito y también fitopatógeno. ¿Qué factores favorecen a que el hongo pueda desarrollar una infección? Traumatismos, por ejemplo, el golpe de una piedra, o el ingreso de una partícula de metal, tal viga, o la salpicadura al cortar una cebolla. Las cebollas, ustedes conocen los cultivos que se hacen en las cebollas, conocen la cebollita china que es chiquita, pero la cebolla grande es ese mismo aspecto, pero es grande. El tallo queda más o menos a esta altura, las hojas que crecen. El fruto o la raíz, en realidad es una raíz, está enterrada en la tierra, entonces la gente que trabaja en el campo se agacha para recoger y al agacharse se expone a la parte final de estas hojas, que son exactamente igual a unas espinas peludas. Ustedes ven, claro, la cebollita china pues es muy delicado, no es así, pero en las cebollas tiene esta puntita como una lancetita que tiene la posibilidad de esta persona que se agacha al estar en esta posición ir raspándose la piel, dañándose la piel o dañarse la cola. Es una característica importante de daño por este hongo y permitir en él el desarrollo de la enfermedad. El diagnóstico se obtiene obteniendo la muestra de aquella lesión que se puede observar en la piel o en el ojo, si estamos hablando del ojo, y se raspan de los bordes para poder hacer un estudio. Y en el caso de que haya ya una diseminación interna, puede obtenerse sangre para hacer una hemocultiva. En el examen directo simplemente vamos a ver hifas, no hay más nada. Y o que puede ser con hidróxido o con cualquiera de estas coloraciones, no vamos a ver esta imagen, por si acaso. Esta imagen es el resultado de haber obtenido la muestra del cultivo, por si acaso. Aquí simplemente vamos a ver hifas, nada más. Y cuando cultivamos vamos a ver esta imagen muy bonita que tiene el cultivo, que lamentablemente, como les dije, no les hemos podido
mostrar, pero es así como se ve en el cultivo de este hongo. Y las microconillas ya vistas al microscopio, obtenidas de este cultivo, nos van a mostrar esta imagen que parecen platanitos. Ustedes lo han visto en su práctica y que nos va a ayudar a reconocer si lo ponemos nosotros en el examen para que puedan dar el nombre que quieran. Los cuadros clínicos, forma cutánea, este trauma que puede haber sucedido con la inoculación del hongo o una raspadura que se haya podido dar con la hoja. Y lo primero que va a aparecer es que hay una lesión eritematosa en aquel lugar donde se produjo el raspado y la inoculación del hongo. Luego, esa área rojita puede ser como una induración y sobre la superficie necrosis que puede llegar a ulcerarse. Entonces son estas lesiones que se pueden obtener las muestras para hacer el examen directo o el cultivo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Puede también colonizar e infectar pacientes quemados, o puede producir una sinusitis maxilar, y hemos hablado sobre la sinusitis, ¿verdad? Que puede no tener una respuesta adecuada frente a las terapias comunes, y entonces usamos empíricamente una terapia para hongos y tendremos tal vez una respuesta positiva. O la fusariosis invasiva, como mencioné, que muchas veces recurrimos a un hemocultivo para hacer el diagnóstico. Se presenta ya en cuadros de una inmunodeficiencia bastante severa, puede entrar por la piel o el tracto respiratorio. En el tracto respiratorio se pueden inhalar las esporas que comprometen el pulmón, así como comprometen los senos, donde se podría estar cometiendo una sinusitis, y luego a partir de ella diseminarse a otros órganos. El tratamiento es específico. Dependerá del cuadro clínico para que pueda resolverse el cuadro. Pero acá quiero subrayar esto: micosis oculares. Hemos hablado en las infecciones bacterianas de las conjuntivitis, ¿verdad? También hemos hablado de las queratoconjuntivitis bacterianas. También hemos hablado de las endoftalmitis bacterianas. Pero es importante considerar también como un agente que puede infectar el ojo a los hongos. Y en esa infección, el hongo puede afectar desde las capas superficiales como la córnea y que puede meterse más profundamente, produciendo las endoftalmitis. Y las endoftalmitis son infecciones que dañan todo el revestimiento interno del ojo, afectándolos, destruyéndolos, y que al ocasionar todo este daño puede permitir la acumulación de pus en la cámara anterior y posterior del ojo, con una evolución grave de ocasionar ceguera en la persona. Y esto mismo, así como yo decía, hay que tener cuidado con los agentes de contacto, en el líquido de reserva, de conservación, en el lavado de manos, en el cuidado que se debe tener. Se aplica también para la posibilidad de que un hongo pudiera estar implicado en el desarrollo de este mismo cuadro. O sea que el hongo puede hacer perder la visión a una persona cuando se produce una infección. Y pueden estar comprometidos Candida albicans o Candida que no sea albicans, Penicillium magnetic o una alternaria, que también puede ser cualquiera de ellas, o Fusarium solani, dentro de las más importantes en ocasionar este cuadro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Yo les voy a preguntar en el examen. Entonces, ahora vamos a hablar de las micosis sistémicas. Es decir, de las micosis que se producen en el interior del cuerpo. Ojo, que he estado nombrando también en estas previas que estos hongos a través de la vía hemática pueden llegar a otros órganos, ¿verdad? Pero en estas hemos circunscrito unas muy especiales, unos hongos
que ingresan al organismo generalmente a través de la vía inhalatoria. Es decir, el primer órgano que se va a comprometer va a ser el pulmón. Y luego, a partir de una división, de una formación, de una multiplicación de estos hongos a nivel pulmonar, donde en un sistema inmune competente, ojo, no puede infectarse con estos hongos, pero si tiene un sistema inmune competente, simplemente no ocasiona ningún cuadro clínico, es decir, es asintomático, o puede ocasionar un cuadro pulmonar leve, como un resfrío leve, en un sistema inmune competente. Pero si hay alguna otra posibilidad de daño, de algo que esté en ese cuerpo, que su sistema no esté al 100% competente, puede desarrollarse algún cuadro clínico respiratorio de una intensidad un poco mayor o muy mayor. Y a partir de esta división a nivel pulmonar, estos hongos pueden llegar a través de la sangre, ocasionando una fungemia, que así se llama cuando el hongo está en la sangre, viremia cuando está aquí, virus, y bacteriemia cuando está una bacteria. Entonces, una fungemia que puede permitir que el hongo sea arrastrado a diversos órganos del cuerpo donde se va a desarrollar una infección. Entonces, estos, podríamos decir que tienen una característica común, por eso los hemos puesto en un solo bloque, porque se van a producir por inhalación. Inhalación. ¿Quiénes son estos? Uno de ellos les llamamos criptococosis. Y en esta criptococosis hay unos hongos que son de reproducción asexual y otros de reproducción sexual. Asexual, Cryptococcus neoformans, que es el que nos importa fundamentalmente en la variedad neoformans, que incluye los serotipos A y B. Estos son más implicados en el desarrollo de infecciones en el ser humano. Pero también existe el Cryptococcus neoformans, variedad Gatti, que incluye los serotipos B y C. Y en la forma de reproducción sexual está la Filobacilliella neoformans, que también se le llama Bacillus niceto, pero que no lo estudiamos porque no está implicada en el desarrollo de infecciones. ¿Cuál es la característica importante de este hongo? Que es una levadura capsulada. Es una levadura capsulada. No es dimórfica, solamente tiene una forma de presentación que es la levadura, como levadura. Y su división es por gemación, tiene una reproducción asexual. En los tejidos puede reproducirse perfectamente bien a 37 grados, que es nuestra temperatura, y a 25 grados también. Y aquí crecen formando estas plastoconillas o plastosporas que nosotros habíamos conocido. Pero la característica fundamental e importante es que este hongo, a diferencia, por ejemplo, de Candida albicans, es que tiene una reverenda cápsula que protege, ya sabemos cuál es la función de la cápsula, es muy similar a la de las bacterias, que protege al hongo y que a nosotros nos ayuda, nos facilita que nosotros podamos reconocer al hongo. Entonces, ¿cuáles son los factores de virulencia que tiene este hongo? La cápsula, que también está compuesta por polisacáridos, pero polisacáridos como la glucuronoxilomannanos, es un complejo de ácido glucurónico, silosimanano, que es diferente a aquellos compuestos polisacáridos que tenían las cápsulas de las bacterias. Estos compuestos no existen en la pared, en la cápsula de las bacterias. Y obviamente inhibe la fagocitosis y no va a permitir que la respuesta celular de ese organismo pueda inhibir su multiplicación, ¿no? Es un factor importante de resistencia y también inhibe la vía alterna del complemento. Además, produce una enzima que se llama fenoloxidasa, que es una enzima que convierte los compuestos fenólicos en melanina y se pueden observar de un color oscuro en su aspecto. ¿Dónde vive este hongo? Este hongo se encuentra en el tubo digestivo de las palomas y en consecuencia se encuentra en las heces de las palomas.
Y nosotros tenemos un gran almacén de estos hongos en el centro de nuestra ciudad, que es la Plaza de Armas. Sí, en la Plaza de Armas, que en algún tiempo se había intentado erradicar a las palomas, donde se prohibió terminantemente que la gente que fuese a la Plaza de Armas le diese comida a las palomas. Pero parece que esto ya se ha convertido en una tradición para nosotros, para nuestra ciudad, que otra vez volvieron a dar comida a las palomas y finalmente las palomas no se iban, estaban ahí, no iban a buscar comida. Si es que iban, regresaban a dormir ahí, a su casa, que es la torre de la catedral. Finalmente, ustedes van a la Plaza de Armas y sigue la gente vendiendo comida para palomas y dándoles comida a ellas y siguen viviendo en la ciudad. Pero eso es un riesgo, porque en esas heces que están permanentemente ellas depositando en la parte alta de la catedral, que a pesar de que ya hay personal que va limpiando de forma continua estas secretas que se encuentran ahí, pero no siempre, o sea, no es que todos los días esté limpiando, y aún es que todos los días uno está echando agua o alguna solución para matar a estas esporas. Y los vientos que tiene Arequipa, y por eso a esas partes altas aún mayor, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace el viento? ¿Qué está haciendo el viento con esas heces? Que están secándose, están resecando. La espora vive, la espora vive. Por eso es lo que les he dicho hace un momentito de esta placa Petri, que las vamos a dejar ahí bien cerradita hasta el próximo año. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Hasta el próximo año. Y estas esporas que están ahí en las heces que están resecándose son eliminadas al medio ambiente y a través se van a convertir en aerosoles. Y la gente que está en la Plaza de Armas, ¿qué va a hacer? Inhalarlas. Inhalarlas. La gente que está en la Plaza de Armas, inmunocompetente, será afectada. No, ya les he dicho hace un momento. Aquí, cuando el sistema inmune está bien, no hay posibilidad de desarrollo de infección y es asintomático. Pero si por ahí pasa un paciente que está infectado con el virus del HIV, que no sabe que está infectado con el virus del HIV, que ya han pasado 9 años desde que se infectó, que estuvo bien supuestamente en ese tiempo de latencia que habíamos hablado de relación al virus del HIV, pero inhala una muy buena cantidad de inóculo. ¿Se infectará? Sí. ¿Se enfermará? Probablemente se enferme, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Y en estas estrellas están estas levaduras, tanto en la fase saprofítica, o sea, saprofítica es cuando está en el ambiente, como parasitaria, la forma como se evidencia el hongo, esa es su forma levadurícola, ¿no? Yo que es monomórfica, no es dimórfica. Y es de distribución mundial, porque los palomas están en todo lado, y están, como dije, en esas heces de estos animales que favorecen su permanencia y la posibilidad de que puedan infectar. Y quienes van a ser los afectados van a ser aquellos pacientes que tienen alguna alteración en sus células de los linfocitos T, como las personas con el virus del HIV. ¿Cuáles son los cuadros clínicos? Dije, criptococosis pulmonar primaria asintomática, pero puede evolucionar a tener tos, fiebre, dolor pleurítico con infiltrados pulmonares difusos, ya diríamos en una evolución un poco ya alargada, tal vez no con SIDA, pero tiene 56 años o tiene 60, podría ser que se presente este cuadro clínico en esa persona. O iniciándose una multiplicación a ese nivel, a través de una pulmonemia, llegar el hongo hacia el cerebro, infectando las meninges y ocasionando una meningitis. Si yo tengo un paciente que sabemos que está infectado con el HIV y sabemos que tal vez no ha estado recibiendo su tratamiento de forma regular,
y que ya evidenciamos algunos cuadros clínicos infecciosos de SIDA y encontramos en él una sintomatología de una meningitis, en el primer microorganismo que yo voy a pensar en ese caso, aún antes de hacer ningún estudio, en primera instancia voy a pensar que es este hongo que está implicado en él y que está desarrollando el cuadro clínico de meningitis. Estoy diciendo el primero en quien yo voy a pensar. No estoy diciendo que es el único que podría estar ocasionando meningitis en un paciente con síndrome de COVID, porque igual podría estar presentándose a consecuencia de una tuberculosis o a consecuencia de cualquiera de las bacterias que nosotros hemos estudiado que podrían ocasionar una meningitis. Pero en el primero que yo voy a pensar va a ser en este hongo desarrollando este cuadro clínico de meningitis. La sintomatología la conocemos al revés y al derecho, y el citoquímico no es igual al resto. O sea que ahora vamos a agregar además un conocimiento de otro citoquímico. Bacteriano común, bacteriano específico, ¿a quién me estoy refiriendo? Dios, la última clase y no saben, me muero, me desmayo. Tuberculosis, ya se los he dicho. Esa palabra específica la denominamos a tuberculosis. Y les dije, este es un término que empleamos en el hospital para no hacer sentir mal al paciente cuando estamos presentando al paciente la visita, de no decir paciente con tuberculosis. Decimos paciente que cursa con una infección específica. Oye, los voy a fusilar, ¿Cómo es posible? Esta es una cachetada durísima que he recibido en mi cara. No una, así me han dado de ida y de vuelta. ¿Cómo es posible? Última clase de microbiología, penúltima. Entonces hemos aprendido, ahora ya no sé si decir que hemos aprendido. Es verdad. Que el citoquímico es diferente en bacterias comunes, en infecciones específicas, en infecciones virales, y ahora sumamos citoquímico en micosis. Son diferentes. Investiguen cómo es ese citoquímico en infecciones por hongos. Y habremos completado, al menos desde mi punto de nuestra asignatura, que existen diferencias. Ya cuando hagan con el doctor Paz, que es el próximo año, parasitología, estarán hablando tal vez de una meningitis parasitar. Cuando hagan parasitología. De verdad me está ardiendo la cara. Tremendo cachetador que he recibido hoy día. Diagnóstico de laboratorio, estaremos buscando en ese libro samarorraquidio, sospechando. He dicho, en quien primero pienso es este hongo, y para poder hacer un diagnóstico de él voy a usar tinta china, que me va a ayudar a poder remarcar perfectamente la cápsula, y de esa manera tener un diagnóstico mucho más rápido. Cultivo en agar saburó, las características de esta levadura en la placa de agar saburó, ¿cuáles son? ¿Cómo es una colonia de una levadura en el saburó? Mucoide. 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 ¿Saben quién era mucoide? ¿Quién era mucoide? ¿Qué placa era mucoide? Era Epsiela. Esa era mucoide. Ese es mucoide. Se desparrama las colonias, se van uniendo las colonias. ¿Sí? ¿Es lo que han visto en la práctica esta semana? Todavía no han visto. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos, Pedro? Tú también me vas a dar cachetadas hoy día, no creo, ¿Cómo son las colonias? De las levaduras. Como taquito. ¿Qué? Colonias en el cultivo, como es, no he dicho aquí loco. ¡Cremosas! Ahora vas a ver, Pedro, me la diste acá, ahora yo te la voy a dar
barreduras en el agar saturó son cremosas. Los dermatofitos son polvosas. Algunas de las ambientales son algodonosas. Hay que reconocer esas características para su examen práctico. No van a estar fritos, ¿eh? Y luego vemos las características ya microscópicas con esta formación de la levadura, donde con la tinta china podemos visualizar esta cápsula muy grande, muy gruesa, que definitivamente, como habíamos visto, evita la fagocitosis. Además, produce ureasa y también puede utilizarse otro tipo de pruebas para tener mayor certeza de ello. En algunos casos, donde en este líquido cefalorraquídeo, a pesar que le hemos puesto tinta china, no evidenciamos estas imágenes, podemos investigar la presencia con la prueba de látex para buscar en el suelo del paciente estos antígenos del polisacárido que esté presentando y de esa manera hacer los diagnósticos más certeros para iniciar un tratamiento más correcto. Tratamiento: fluconazol, angiotensina B más fluorocitocina. Y existen otros hongos que producen infecciones sistémicas que son dimórficos, es decir, que tienen la forma de la levadura y también la forma de las cimas. Los llamamos dimórficos y se extienden a lo largo de varias áreas a nivel mundial donde hay un factor importante y predisponente que es el clima, donde hay mayor humedad, donde haya más lluvia, donde hay estas áreas, van a facilitar la proliferación de estos hongos a los cuales pueden estar expuestas las personas y desarrollar enfermedades infecciosas. Histoplasma capsulatum. Este es un hongo que vive en la vegetación, pero que ha sido contaminada ella con las heces del murciélago y también de las aves. Y aquí, en su forma saprofítica, nos muestra la imagen de hifas y que también tiene sus levaduras que están saliendo. Y estos serán los elementos contaminantes para que la persona inhale y en sus pulmones se produzca la formación de las levaduras dentro de los macrófagos o monocitos que los hayan fagocitado intracelularmente. Allí es donde se forman y luego son eliminados con la muerte del macrófago hacia el exterior, con toda la capacidad de poder infectar nuevas células. Esta histoplasmosis produce lo que dije al principio, puede ser asintomática, sistema inmunocompetente, o desarrollar un cuadro clínico gripal muy suave, benigno. Pero a partir de este foco inicial puede producirse una pungemia y llegar no solamente a través de la sangre, sino también por los linfáticos a otros órganos, donde se van a producir lesiones viscerales que pueden acompañarse con úlceras cutáneas mucosas a nivel de la cavidad oral, por ejemplo, o dañar el hígado o el vaso o la médula espinal, ocasionando o evitando la formación de células de la sangre, ya sean glóbulos rojos o las células de la célula. Cuando invade esta médula ósea, donde sabemos nosotros que producen todas estas células, puede ser que esté dañando la formación de ellas. El diagnóstico vamos a buscar en cualquiera de las muestras que sospechemos, y si es que queremos ver en la médula ósea, ya no hacemos esto, ¿no? Apodostricos. La función external ya no. ¿Dónde dijimos que se hace la función? En la médula. ¿Ah? Función medular. ¿Función medular? ¿Dónde hacemos esta función? Otra presentada. ¿Ah? En el hueso ilíaco, ¿qué he dicho? Aquí es traumático que el paciente esté mirando a pesar que le decimos, cierre los ojos, señor. No los cierre. Y ve que una agujota de ese tamaño se la estamos plantando aquí en el pecho. ¿Qué va a hacer el señor? Se va a mover. En cambio, si lo tumbamos por el cúbito ventral, ahí no va a haber la agujota, y es en el hueso ilíaco que hacemos esta función. Antes hacíamos external, pero ahora hacemos en el hueso ilíaco, y de esa manera obtenemos la muestra que nos estará mostrando a estas levaduras intracelulares. No solamente se ve allí, estamos llegando ahí cuando vemos que el paciente está bajándole la hemoglobina y tiene una leucopenia, que
está pasando aquí? ¿Está con una leucemia o algo? A ver, vamos a pulsar aquí, que es el lugar ideal para hacer un diagnóstico de ese tipo, es esa función neural. Tenemos y nos encontramos que no hay nada grave, no, claro que es grave, nada diferente, sino que los macrófagos que se encuentran ahí están ocupados por levaduras. ¿No? Imagínense, hasta ese punto tenemos que llegar muchas veces para obtener un diagnóstico. Crece en la temperatura ambiente y estas características especiales de cómo será el cultivo. Con levaduras. Cremosas. Y lo que vemos nosotros en esta imagen es justamente una célula. Esta es una función medular. Tenemos glóbulos rojos y otras células y este macrófago con el núcleo y internamente las levaduras. Y esto nos da a nosotros el diagnóstico. Pero a veces no es tan fácil llegar a esto, sobre todo en áreas donde no se cuenta con laboratorios especiales ni hospitales de alto nivel para hacer todos estos procedimientos. Y en esas áreas existe esta posibilidad de diagnóstico, que es una prueba cutánea, donde se tiene el material necesario ya elaborado, obtenida de estos hongos, que son compuestos como denominadas histoplasmina, que es exactamente igual a aquello que habíamos hecho en el caso de la tuberculosis, de aplicar, hacer la prueba de la tuberculina, administrando, inoculando intradérmicamente este compuesto, ¿verdad? Y lo que evaluábamos era la induración que se presentaba. ¿A los cuántos días deberíamos haber evaluado en la prueba de la tuberculina? ¿Cuánto tiempo después de la inoculación evalúo la prueba de la tuberculina? Otra vez. 2 semanas. ¿Qué dices, niña Bautista? Más de 2 semanas porque va a tardar. A los 3 días. A los 3 días. Puede ser hasta los 3 días. Hasta los 3 días. Puede ser a las 48 horas que ya se va. ¿Y cuánto es el diámetro para ser positivo en el Perú? 10 milímetros. 10 milímetros. En este caso no necesitamos 10 sino solo 5 y se evalúa a las 48 horas. Entonces esta induración nos dice, sí, esta persona, aunque no veas dónde, pero está infectada con este hongo y de esa manera podemos determinar un mejor tratamiento. También existen otro tipo de pruebas para confirmar y aplicaremos un tratamiento para aquellos cuadros graves con ketoconazol o angiotensina B, pero en aquel cuadro pulmonar inicial que dije que parece una gripa, se va a recuperar sin tratamiento porque tiene un sistema inmune competente. Paracoccidioides brasiliensis. Este es un hongo que también habita en la vegetación y se nutre de las hojas que caen de los árboles que están con las esporas, y aquí estas tienen su forma saprofítica micelial con hifas y también con levaduras que se desprenden y que van a ser las que van a ser inhaladas por la persona. Y se desarrollará un cuadro clínico a nivel pulmonar, asintomático, el inmunocompetente, es un cuadro clínico gripal suave. Pero a partir de este foco, el hongo puede llegar a cualquier otro lugar donde se va a desarrollar la infección. Pero hay una característica en la formación de la levadura en los niginos, que es la forma multigemante. Esta que hemos visto en la práctica esta semana, donde veíamos una célula, una levadura, y que le sale así las plastogonidias, no únicas, sino varias, por eso se llama multigemante, y que tiene el aspecto de un timón de barro. Esa muestra que están observando ustedes en la práctica ha sido obtenida del testículo, porque este hongo puede a través de la sangre llegar a diversos órganos. Entonces, la manifestación de la infección es una manifestación granulomatosa que se desarrolla en la piel, formando abscesos incluso que se pueden visualizar, o a nivel de las mucosas con estas características granulomatosas, y que a partir de estos focos pueden llegar a otros lugares.
Entonces, dentro de los cuadros clínicos, observamos nosotros esta cutánea mucosa que puede extenderse desde la boca a la parte interna, comprometer incluso labios, lengua, el paladar, la nariz. Y en el caso de la parte cutánea se forman estas pápulas, estas fístulas que se ulceran y pueden salir secreciones purulentas. La visceral puede ser la pulmonar benigna inicialmente, pero luego puede evolucionar a ser un cuadro clínico mucho más grave, acompañándose de estas lesiones mucocutáneas y de ganglios que pueden estar comprometidos. Y a partir de estos focos, llegar a cualquier parte del organismo, incluso hasta el testículo. Y ustedes la lámina que tienen en la práctica es de una muestra obtenida de un testículo. Ustedes bajan sin mover, porque seguro que su profesor les ha puesto ahí ya la muestra clarita para poder visualizar. Si le bajan solamente el aumento y van enfocando, van a ver que en las partes periféricas de la muestra se ven todavía tubos seminíferos. ¿Recuerdan cómo eran los tubos seminíferos? ¿O también me van a dar otra cachetada? Hoy día creo que se han propuesto cachetear, ¿no? Yo me voy a vengar en Pedro en la cara. Sí. Entonces, al examen de laboratorio, cualquiera que sea la muestra que nosotros queramos estudiar, incluso la biopsia, que es la que estamos viendo en la práctica, esta es la imagen que vamos a buscar, o que vamos a encontrar, mejor dicho, ¿no? Es una levadura multigemante que es típica y característica de este hongo. Puede, en algunas situaciones donde no se puede identificar a la muestra en forma directa, podemos investigar la presencia de anticuerpos que ya se tienen que se producen. Y también en este caso hay un reactivo que se ha elaborado con la estructura del hongo que se llama paracoxidioidina, que se aplica intradérmicamente, que se observa también la enduración, la formación de una pápula que debe medir más de 5 milímetros de diámetro. Y en estas áreas, cuando yo digo, miren esta área de la humedad y todo lo demás, hay laboratorios pues totalmente incipientes para hacer pruebas mucho más sofisticadas. Pero esta sí es una prueba importante, fácil de hacerla y que nos puede orientar que más prontamente podamos hacer un tratamiento con angiotensina B y ketoconazol. Coccidioides ignitis, fuente de infección igual, es la vegetación donde en este lugar puede desarrollarse estos hongos que tienen una característica especial que forman artroesporas, no son roditas, se llaman artroesporas, y que las personas pueden infectarse por la inhalación. Y cuando se desarrolla la infección en el pulmón, que es el órgano inicial del desarrollo de él, se van a formar unas esférulas, o sea, unas estructuras redondeadas que van a incluir internamente múltiples levaduras que están desarrollando en su interior. Esta formación de las esférulas son muy importantes porque es algo característico y típico que se puede observar en una biopsia y que nos ayudan a hacer el diagnóstico. La esférula se rompe y tiene toda la capacidad de liberar estas levaduras que van a volver a formar nuevamente estas mismas estructuras, ocasionando la destrucción de los tejidos afectados. Entonces, este hongo en la parte clínica va a poder inicialmente presentar un compromiso pulmonar, con lo mismo que he dicho ya de todos los cuadros clínicos iniciales en inmunocompetentes, pero luego puede ocasionar un cuadro más grave en inmunocomprometidos, de ocasionar neumonía e incluso neumonías que se extienden en todo el pulmón, que nosotros llamamos de tipo miliar. Cuando todo el pulmón está comprometido, le llamamos miliar. O puede también ocasionar meningitis granulomatosa crónica o una coccidioides cutánea crónica que tiene el aspecto, ¿a quién se parece? ¿Qué parece? Es una úlcera, es una necrosis utilizada, una pústula. ¿Qué aspecto tiene? Verrugas. Aspecto verrugoso. Este
puede desarrollarse y compromete o obstruye incluso las fosas nasales y va comprometiendo mucosas y también la parte de la piel. O hacer el cuadro clínico ya más severos de un sistema inmune totalmente afectado, llegar a otros órganos e incluso al hueso y las médulas. En el laboratorio, entonces, lo que vamos a encontrar nosotros, que puede ser en esputo o en biopsias, es en la espérula, están las espérulas, alojando en su interior estas levaduras. Pero también para esto hay otro tipo de pruebas que nos ayudan buscando anticuerpos que se estén desarrollando contra él. Pero también hay una prueba potable con espirulina. La positividad de él ya nos orienta a que está produciéndose un cuadro clínico por esta infección y se podrá iniciar el tratamiento. En el examen directo, por ejemplo, de un proceso respiratorio, esto es lo que se va a identificar. Ya nos da orienta a pensar. No es que sea esto chiquito, miren el tamaño de las células y miren el tamaño de la espérula. Sí, es una estructura grande que es fácilmente reconocible en los exámenes directos. En los casos de compromiso inicial pulmonar en sistemas inmunocompetentes no hay tratamiento, pero en los casos que ya son graves se puede utilizar amoxicilina B, ketoconazol, miconazol y itraconazol. Las tomisis dermatitis. Las tomisis dermatitis. Aquí igualmente vegetación con la formación de hifas y la liberación de estas levaduras que sí está implicado un animal, un perrito. Y a partir de él se produce esta inhalación donde en el pulmón se desarrollarán las levaduras características de este hongo. El hongo puede llegar a todo lugar, desde la parte de la piel hasta los huesos. Pues tenemos una blastomicosis pulmonar aguda, que ya sabemos en inmunocompetentes no pasa nada, pero en inmunocomprometidos sí puede expandirse en el mismo pulmón o llegar a la piel, a los huesos o al aparato. En la piel miren cómo se ve y cómo se va comprometiendo esto, que hay que hacer diagnósticos diferenciales bastante importantes. Este de la nariz, por ejemplo, es igualito esto a un cáncer. Entonces aquí tenemos que hacer una biopsia para poder determinar si es que es un cáncer, qué es, como el antecedente de la historia clínica, de dónde viene, qué trabaja, etcétera, etcétera. Estaremos utilizando nuestro diagnóstico para dar un tratamiento correcto. Y puede hacer también una blastomicosis pulmonar crónica o la cutánea que estamos viendo. El diagnóstico se hace a través de una biopsia o de esputo a partir de una muestra biológica a partir del órgano que esté comprometido y estaremos observando el desarrollo de este órgano. Tratamiento, aquí no solamente es un tratamiento médico, tiene que haber un tratamiento quirúrgico para eliminar todo este tejido afectado y paralelamente hacer un tratamiento médico en la recuperación del paciente. Y recuerden, estamos diciendo, y lo he dicho claramente desde el principio, sistema inmune competente. ¿Qué pasa? Nada. Sistema inmune incompetente. Todo lo que estamos describiendo. Entonces, yo quiero que ustedes ya empiecen a ese cerebrito olvidadizo, ampliar más su capacidad de entender y de integrar qué está pasando en este cuerpo que está permitiendo que se desarrolle esta infección. ¿Me quedo solo tratando el problema? ¿O tengo que pensar qué hay detrás de esto y que debo investigar? ¿Está claro? Siempre que vemos infecciones por hongos, ojito, tengo que investigar qué está pasando por detrás. Puede ser que este señor tenga 70 años. Ya, pues, voy a pensar que este problema se está produciendo porque tiene 70 años. El sistema inmune ya está aquí, ¿verdad? Pero si es una persona más joven, en ese caso, tengo que seguir pensando que algo debe estar sucediendo en esa persona y que debo investigar mejor y atender integralmente a mí. Muy bien, entonces mañana terminamos con la